Cuando un hombre murió, el universo respondió. No es una metáfora. Al morir Jesús, no solo se oscureció el cielo ni se rasgó un velo. Algo mucho más profundo y cósmico ocurrió. En ese instante, se desató una cadena de eventos que aún hoy sigue repercutiendo, en ti, en mí, en todo lo que existe. La mayoría de las personas conoce la cruz, la corona de espinas, el sufrimiento. En este vídeo, no vamos a hablar del Jesús religioso. Vamos a hablar del Jesús que provocó una reacción en cadena que cambió el mundo para siempre. Prepárate para una experiencia distinta. Porque cuando Jesús murió, el tiempo, la tierra, los cielos y los corazones comenzaron a temblar. El epicentro inesperado, cuando la muerte rompió la realidad. Y Jesús dio un fuerte grito y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Marcos 15, 37-38. Todo comenzó con un grito. No fue un lamento. No fue un susurro. Fue el rugido de un alma que estaba quebrando los cimientos del universo. Jesús, colgado de una cruz de madera en las afueras de Jerusalén, no murió en silencio. Su último aliento fue como el trueno que parte la noche, una declaración hacia lo invisible, un eco que rompió no solo el aire, sino dimensiones que los ojos humanos no pueden ver. Y ese grito no se quedó suspendido en el Gólgota. Se convirtió en la primera ficha de un dominó sagrado. Lo que vino después no fue casualidad. Fue reacción. Fue respuesta. Imagina un lago en calma. Una piedra cae en el centro, y las ondas empiezan a expandirse. Pero ahora imagina que la piedra no es una piedra, sino una vida perfecta. Un hombre que nunca mintió, que nunca odió, que amó sin condiciones. Y ahora imagina que esa vida es asesinada injustamente. Cuando Jesús exhaló por última vez, el universo ya no podía permanecer igual. La calma se quebró. La realidad, tal como se conocía, fue perforada desde adentro. Ese momento, 3 de la tarde según los evangelios, no fue solo el fin de una vida, fue el inicio de una transformación en cadena. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27, 51. Este fue el primer impacto. El más simbólico. El más espiritual. En el corazón del templo de Jerusalén había un velo, una gruesa cortina que separaba al pueblo del lugar santísimo, el espacio donde la presencia de Dios habitaba según la tradición judía. Nadie podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. El velo no era decoración. Era una frontera entre lo humano y lo divino. Pero en el instante en que Jesús murió, ese velo se rasgó, de arriba abajo. No fue por desgaste, no fue una coincidencia. Fue una señal. El cielo lo rasgó. No los hombres. Como si el Padre dijera: la separación terminó. El acceso está abierto. Mi presencia ya no será exclusiva. Fue el fin de un sistema. El inicio de una nueva era espiritual. Ya no serían necesarios rituales ni sacrificios sangrientos, porque uno, el definitivo, había sido ofrecido. El primer impacto no fue físico, sino espiritual. Y sin embargo, fue más real que cualquier terremoto. ¿Puedes imaginar lo que significaba eso para un judío de la época? Era como si un sistema milenario se desmoronara en segundos. Una cortina rasgada, sí. Pero más que eso, una nueva forma de relacionarse con Dios había nacido. Y ese cambio fue solo el inicio. Pocos segundos después de ese grito, la tierra misma se estremeció. Y la tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Segundo impacto. La creación, que había sido testigo del Verbo en la carne, ahora presenciaba su muerte. Y no pudo quedarse indiferente. El suelo se quebró. Rocas se partieron. Grietas se abrieron en lugares santos. La tierra reaccionó como si hubiese perdido su centro de gravedad. Como si la armonía de la vida hubiese sido interrumpida. El Creador había muerto, y la creación lloró. Imagina una escena al estilo cinematográfico. Jesús muere. ¿Todo se queda en silencio? Y de pronto, como si una onda sísmica saliera desde el Gólgota, las piedras tiemblan, los techos crujen, las calles se sacuden. Pero no es un terremoto cualquiera.
Es como si la tierra sintiera dolor. Como si la naturaleza misma supiera que algo irreversible ha pasado. Muchos han tratado de explicar este suceso como un temblor local. Pero varios historiadores y geólogos han documentado que en los alrededores de Jerusalén, justo en esa época, hay evidencias de actividad sísmica inexplicable. ¿Coincidencia? ¿O el eco de algo más profundo? Lo cierto es que este segundo impacto fue visible. Fue literal. Fue físico. Y fue testigo del primero, una realidad espiritual que ya se estaba manifestando en lo visible. Un velo rasgado. Una tierra que se estremece. ¿Y luego? Las tumbas se abrieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Mateo 27, 52. Este será el tercer impacto que exploraremos en la próxima parte, pero aquí dejamos la ficha justo antes de caer. Porque lo que viene desafía la lógica, la biología y hasta la razón humana. ¿Notas la progresión? 1. Primero, el velo, símbolo del cielo rasgado. 2. Luego, la tierra, reacción física al grito del Hijo. 3. Después, los muertos, una dimensión de lo eterno que se activa. El efecto mariposa ha comenzado. Y no hay marcha atrás. ¿Y si ese momento en la cruz no fue el final, sino el punto cero? ¿Y si estás aquí, viendo esto, porque todavía hay ondas de ese grito alcanzando tu alma? La cruz no fue solo una ejecución. Fue una detonación sagrada. Todo lo que ocurre en el plano visible, nace en lo invisible. Ya vimos que el grito de Jesús activó una secuencia. El velo se rasgó. La tierra tembló. Las tumbas se abrieron. Pero ahora entramos a un territorio más profundo, uno que no se ve con los ojos, pero transforma todo lo que existe. Nos adentramos al terreno cósmico, espiritual, eterno. Porque cuando Jesús murió, no solo fue escuchado en la tierra. Desarmó a los poderes y autoridades espirituales y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses 2 y 15. ¿Te has preguntado qué ocurrió en los planos celestiales cuando Jesús entregó su espíritu? No fue solo una victoria humana. Fue una guerra espiritual invisible y una humillación cósmica para las tinieblas. Las fuerzas espirituales que desde el inicio manipularon el pecado, el miedo y la muerte. Creyeron que habían vencido. Pero en realidad, habían caído en la trampa más perfecta de la eternidad. La cruz fue su derrota. Y lo más irónico es que fue pública. La frase "Él los exhibió públicamente" es la imagen de un general romano que, tras vencer a sus enemigos, los arrastra encadenados en una procesión para que todos vean que ya no tienen poder. Eso fue lo que ocurrió. Pero en el cielo. Una oscuridad profunda en el plano espiritual. Entidades demoníacas celebrando. Creen que destruyeron al Hijo. Y de pronto, una luz estalla desde la cruz. Una fuerza imposible de resistir los despoja, los desnuda, los deja expuestos. La cruz que pensaban era su victoria, se convierte en su ruina. Todo lo que dominaban. El miedo a la muerte. La separación entre Dios y el hombre. El pecado como barrera. Queda abolido. Porque cada vez que alguien siente que no puede salir de sus cadenas, cada vez que alguien cree que no es digno de acercarse a Dios, está creyendo una mentira que ya fue desarmada hace 2,000 años. El cuarto impacto es una liberación espiritual permanente, incluso si no la vemos con los ojos. Puede que este sea el más invisible de todos, y sin embargo, el más profundo. La muerte de Jesús no solo dividió la historia en antes y después. Dividió el tiempo espiritual. Jesús no fue un maestro más. Fue el fin de una era. Y el inicio de una nueva humanidad. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Ya no necesitas un templo físico. Ya no necesitas un sacerdote humano. Ya no estás separado por tu culpa. El sacrificio de Jesús no solo perdonó pecados. Reinició el tiempo. Desde ese momento, todo aquel que crea, vive en otro tipo de realidad. Es como si, mientras el mundo sigue con su calendario, los que creen viven en un flujo diferente. Una línea paralela de conciencia, gracia y eternidad.
Miles de millones de personas desde entonces han sido transformadas sin que nadie las toque físicamente. Han abandonado odios, adicciones, cadenas de generaciones. ¿Por qué? Porque están bajo el nuevo tiempo activado por la cruz. Él reinició algo. Inició una cadena de eventos que aún hoy no termina. Cada persona que escucha este mensaje y es tocada. Es una nueva ficha de dominó cayendo. Un nuevo eco resonando en esta red cósmica de redención. Un grito partió el velo. La tierra tembló. Los muertos despertaron. Las tinieblas fueron humilladas. Y el tiempo fue partido en dos. Y todo, porque un hombre decidió amar hasta el final. Y ahora te toca a ti. Esta cadena no termina en el pasado. La cruz no fue una historia para recordar. Fue un evento para responder. Jesús ya lanzó la primera ficha. ¿Serás tú la siguiente? El velo y las tumbas, dos portales que se abrieron cuando él murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron. Mateo 27, 51-52. El velo del templo no era una simple cortina. Era una barrera espiritual. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. El espacio donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios. Nadie podía cruzarlo, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, y con mucho temor. Cruzar ese velo sin autorización significaba morir. Era el símbolo más claro de la distancia entre Dios y la humanidad. La Biblia dice que, al morir Jesús, ese velo se rasgó. De arriba hacia abajo. Esto no es un detalle técnico. Es un grito espiritual. No fue el hombre quien abrió el acceso a Dios. Fue Dios quien rompió la separación desde el cielo hacia la tierra. Imagina que por siglos nadie podía acercarse a la luz. Solo unos pocos, con ritos, sacrificios y miedo. Y de repente, la barrera cae. La puerta se abre. La luz invade el templo. El velo rasgado fue más que una señal física. Fue una declaración divina. Ya no estoy escondido. Ya no estoy lejos. Vengan a mí. La escena tiene una carga visual poderosa. El momento en que Jesús exhala su último aliento. Una sacudida invisible atraviesa Jerusalén. En el templo, un estruendo. El velo comienza a rasgarse desde lo alto. Los sacerdotes se voltean, horrorizados. Por primera vez, el lugar santísimo queda expuesto. Dios ya no habita tras una tela. Dios ha salido al encuentro del mundo. Significa que la espiritualidad ya no es un lujo exclusivo. Ya no necesitas ritos, ni mediadores, ni perfección. La cruz abrió el camino. El velo se rasgó, y tú puedes entrar. No hay separación. No hay condena. Solo gracia. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Mateo 27, 52. Este pasaje es uno de los más ignorados y misteriosos de los evangelios. Literalmente, cuando Jesús murió, algunas tumbas se abrieron, y ciertos creyentes muertos volvieron a la vida. Es un mini apocalipsis enterrado en pocas líneas. ¿Por qué no se habla más de esto? Quizás, porque nos obliga a mirar la muerte con otros ojos. Imagina las colinas cercanas a Jerusalén. Pequeñas tumbas excavadas en roca. Piedras que sellan los sepulcros. De pronto, un temblor. Las piedras se deslizan. Los cuerpos se levantan. Las almas regresan. No como espectros, sino como testigos de que la muerte ha sido tocada por algo nuevo. Cuando Jesús murió, la muerte misma retrocedió. Fue como si el reino de los muertos no pudiera contener su presencia. Él ni siquiera había resucitado aún. Y ya estaba abriendo sepulcros. Fue un anticipo del poder de su resurrección. Una declaración al infierno. Esto ya no te pertenece. Piensa en una ciudad tranquila. Calles vacías. Un atardecer extraño. Y de pronto, personas que habían muerto comienzan a caminar por Jerusalén. No como monstruos, sino como mensajes vivientes. Cada uno de ellos representando esto. Él está venciendo lo que nadie puede vencer. La muerte de Jesús no solo abrió el acceso a Dios.
También abrió el futuro de quienes habían muerto creyendo. Fue una grieta en la oscuridad. Una fisura en la lógica. Una promesa viva. Lo que está muerto, puede vivir otra vez. Y no solo ellos. Cada persona, cada alma, cada corazón. Que haya estado enterrado por el dolor, por el miedo, por el pasado. Tiene la promesa de levantarse. El velo se rasgó, el cielo ya no está cerrado. Las tumbas se abrieron, el infierno ya no es dueño del fin. Dios rompió el límite de lo divino. Y rompió la tiranía de la muerte. Y todo eso, con un solo aliento. El último suspiro de Jesús. Lo que parecía un simple momento de tragedia. Fue en realidad la hora más gloriosa del universo. No fue solo la muerte de un hombre. Fue la muerte de la separación. La muerte del temor. La muerte de la muerte. El colapso de potestades espirituales. Y el reinicio del tiempo como lo conocemos. Porque cuando Jesús murió, no solo murió Él. Murió todo lo que nos alejaba de la vida. El escenario que no vemos. Cuando pensamos en la crucifixión, vemos madera, sangre, soldados, clavos. Pero en una dimensión que no podemos ver. Se estaba librando una guerra invisible. El apóstol Pablo lo dice con claridad. Jesús no solo murió. Derrotó entidades espirituales. ¿Quiénes eran? Fuerzas que esclavizan, que ciegan, que manipulan. Potestades que operan detrás de sistemas, gobiernos. Y aún dentro del corazón humano. La cruz parecía derrota. Pero era una trampa, para el mal. Jesús atrajo sobre sí todo el peso del pecado. Todo el poder de la oscuridad. Y allí, en su aparente debilidad. Los venció. No con violencia. Con amor. No con espadas. Con entrega. No desde el cielo. Sino desde una cruz. Cuando el justo muere por los injustos. El sistema que oprime se agrieta. La lógica de este mundo se deshace. Ya no domina la ley del más fuerte. Sino la del más entregado. En ese momento. Las estructuras invisibles que controlaban al mundo. Fueron desenmascaradas. Los despojó y los exhibió públicamente. Como si el universo viera de pronto. Que las cadenas eran solo humo. Que el poder del mal era una ilusión. Y que la verdadera autoridad estaba en la cruz. Una ciudad en tinieblas. Siluetas enormes que representan las potestades. Miedo, orgullo, violencia, ego. Al centro, un hombre clavado en una cruz. Su sangre cae. Y donde toca el suelo, esas figuras comienzan a derrumbarse. No pueden sostenerse frente al amor sacrificial. Algo ocurrió en el plano espiritual. Que alteró el ritmo del universo. Antes de Jesús. El tiempo se medía por la espera del Mesías. Después de Jesús. El tiempo se partió en dos. Antes y después de él. El calendario mismo lo reconoce. Antes de Cristo, después de Cristo. La muerte de Jesús no solo marcó un cambio cronológico, sino una transformación dimensional. Donde antes el tiempo era esclavo del destino. Ahora el tiempo es camino hacia la redención. Cada día después de la cruz. Es un nuevo amanecer. Una nueva posibilidad. Un nuevo Génesis. Desde ese momento, todo ser humano quedó incluido en una historia de esperanza. Porque si Dios pudo volver a empezar la historia desde una cruz, entonces no hay historia demasiado rota. No hay vida demasiado dañada. No hay pasado demasiado oscuro. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Míralo bien. Un hombre muere en una colina. Olvidado. Desnudo. Rechazado. Pero con su último suspiro. La tierra tiembla. El velo se rasga. Las tumbas se abren. Las potestades caen. El tiempo se reinicia. Todo. Porque el amor decidió entregarse. Este no es solo un relato antiguo. Es un mapa. Cada vez que tú amas en medio del dolor, la tierra vuelve a temblar. Cada vez que perdonas lo imperdonable, una tumba se abre. Cada vez que eliges la luz sobre la oscuridad, el velo se vuelve a rasgar. Con esa misma vibración.
Y tú estás aquí, no como espectador, sino como parte de esa cadena cósmica. Porque si un hombre pudo morir, y al morir, despertar galaxias, abrir portales y sacudir potestades, entonces tu vida también tiene el poder de desencadenar milagros invisibles. Si algo de esto tocó tu alma, te invito a ver más contenidos como este en el canal. Y únete a esta comunidad de almas despiertas, que buscan lo eterno en medio de lo cotidiano. Porque aquí, no solo narramos historias, revelamos dimensiones.